Adrián, te agradecemos nuevamente la generosidad de estar aquí con nosotros. Para nosotros es muy importante tomar el pulso de quien está mexicano en Glasgow, revisando sobre todo con tu conocimiento. Dime, eh, para quienes no pudieron escuchar tu conversación, tu muy interesante conversación durante la pausa comercial, ¿cómo está integrada la delegación mexicana? Mira, la Cancillería mexicana convocó hace varios meses, en preparación de esta conferencia, igual que siempre lo hacen, a grupos de la sociedad civil, grupos del sector privado, jóvenes, etcétera, etcétera. Y México es uno de los países que establece cuotas, pero las establece México y limita la participación, por ejemplo, a 5 espacios de participantes, representantes de la sociedad civil, cuando hay docenas o cientos de personas en todo México que les interesaría venir, que trabajan los temas, que pueden contribuir. Entonces tienen que elegir entre muchísimos grupos quiénes van a ocupar los 5 espacios. Entonces, mucha gente, y hablo incluso de gobernadores, alcaldes, representantes del Congreso mexicano, diputados, senadores, etcétera, diputados sobre todo, que decidieron venir después de esa fecha límite que se puso arbitrariamente hace meses, se les negó su acreditación. Esto es muy grave porque la delegación de México, la delegación formal, es muy pequeña, es de las más pequeñas de toda América Latina, y la mayoría de los mexicanos que están aquí están acreditados o estamos acreditados de otras maneras. Esto yo creo que tiene que cambiar, debemos tener una discusión abierta en México. Hay diputados varados que se quedaron en México que sí es cierto, en las últimas 2 semanas es cuando decidieron en el Congreso que venían, se les apoyó, etcétera, y ya no se les quiso gestionar la acreditación. No fue una prohibición del gobierno británico, que es anfitrión, no fue una prohibición del secretariado de la Convención de Cambio Climático. Estaba en manos del gobierno mexicano haber gestionado para que pudieran venir muchos de estos actores, y eso es algo que se puede consultar con la Convención de Naciones Unidas y con el gobierno británico. Pregúntenles si ellos pusieron esta restricción para que solo hubiera 25 mexicanos oficialmente registrados. ¿Cuál ha sido hasta el momento el papel de México en ese evento internacional tan importante? Bueno, México ha tenido históricamente y sigue teniendo una posición hacia afuera bastante asertiva, bastante positiva. Hay algunos temas que la delegación de México ha venido empujando bien, temas como la dimensión de género debe estar considerada en todo lo que se haga, poner bastante atención o más atención a los aspectos de adaptación a los impactos del cambio climático que ya está causando, y no solo a los aspectos de mitigación, también un reconocimiento adecuado al papel de los grupos pueblos indígenas, etcétera. Pero digamos, esa es un poco la agenda de México. México está en una situación un poco incómoda, Eduardo. ¿Por qué? Porque uno de los temas, no es el único, pero es un tema muy importante, es el que se conoce coloquialmente como el tema de la ambición climática. Y en la jerga internacional, a cualquiera que sabe de cambio climático te dirá que ambición climática quiere decir hacer más esfuerzos para reducir tus emisiones que causan el calentamiento global. Eso no quiere decir que no hay que hacer, repito, adaptarte a los impactos, ver la parte de género, todo lo demás hay que hacerlo. Pero se espera, así está considerado en el Acuerdo de París, que cada vez que un país revisa y entrega sus metas de reducción de emisiones que hay que cumplir antes del 2030, haya una cuestión de progresividad, que cada vez que entregas una revisión vayas hacia arriba. México no lo hizo así, lo hizo mal, entregó el año pasado, quiso entregar antes de fin de año, pero entregó la misma meta. Esto era fuera de lugar. Ahora, hay que decirlo, no es nada más prometer más y más cuando es difícil. En todo el mundo es difícil implementar políticas que cambian inercias. No, no es fácil, pero pues no era lo que el mundo esperaba, era totalmente fuera de lugar. Afortunadamente, recordarán ustedes, tú lo comentaste, que cuando visitó el secretario Kerry México hace unas pocas semanas, el comunicado conjunto de México y de Estados Unidos incluía el hecho que México el próximo año, en 2022, va a revisar y a entregar, ahora sí,
ahora sí, unas metas más ambiciosas es la palabra, ¿verdad? Entonces, yo más que criticar todo lo que se hace mal, que no son pocas cosas, hay que ver hacia adelante y espero que México vuelva a jugar un papel de liderazgo, pero sobre todo, Eduardo, que allá en México las cosas empiecen a implementarse de manera diferente, que se corrijan, es la palabra, que se corrijan políticas equivocadas como las del sector energía. No podemos venir aquí a decir que México apoya todas las iniciativas cuando nuestra política doméstica en materia de energía, en los hechos, apunta para incrementar y no reducir nuestras emisiones de contaminantes. Adrián, es una opinión de un observador externo, no conocedor del tema, como es en mi caso. Yo tengo la impresión, como mexicano lo digo, de que el gobierno y específicamente el presidente no tiene respeto por los temas ambientales. Mira, yo tal vez no elegiría ese calificativo, es un poco duro, diría otro que a lo mejor es peor. El presidente no tiene conocimiento de los temas ni ambientales ni de cambio climático. Y esto, por un lado, es una pena. Si lo tuviera, tendría respeto, ese respeto que tú mencionas. Pero algo más importante, este tema de cambio climático no es un tema ambiental, es el tema del que depende la posibilidad de desarrollo social y económico de la humanidad en el futuro. Es eso, y hay que entenderlo. Por eso, como tú has visto, en todas las cumbres recientes de jefes de Estado, como la que convocó el presidente Biden en abril pasado, están ahí sentados por horas discutiendo los jefes de Estado. Este es un tema de jefes de Estado y los tienen que entender a fondo. Y yo estoy viendo que han tenido enormes dificultades los integrantes del gabinete de explicarle al presidente y que entienda la importancia de este tema. Mientras que el presidente no entienda la trascendencia de esto y que va de la mano ineludiblemente con las políticas públicas que él decide implementar en México, en este gobierno tan, digamos, vertical, pues seguirá viendo, mientras no lo entienda, esta enorme incongruencia, esta brecha entre las buenas intenciones que él expresa a veces con los hechos y las consecuencias de las políticas que él quiere implementar. Entonces, pues no embonan. Por eso, ¿cuál de las dos cosas son ciertas? Cuando él dice que va a apoyar los esfuerzos del presidente Biden en la lucha con el cambio climático, que van a entrar las energías renovables, etcétera, o cuál es real, o es que quiere que pase su propuesta de cambios a la Constitución que básicamente incrementaría emisiones y nos haría que costara más cara la electricidad. No pueden ser las dos, Eduardo, o es una es otra, y no sé si él alcanza a entender esto en su justa dimensión, que es una enorme incongruencia. ¿Cuándo concluye el evento? El evento concluye el viernes, hoy yo no sé qué día es, creo que hoy es miércoles. Hoy para nosotros viernes, es miércoles, ustedes sí, es miércoles en no, la acá noche. También, sí, miércoles, acá estamos hacia la tarde. Si concluye formalmente el viernes, pero es normal, no es que lo esté deseando, que las negociaciones con mucha frecuencia en estos eventos anuales se extienden la noche del viernes, a veces terminan el sábado, había hasta el domingo. No es que estoy yo deseando eso, simplemente hay varios temas importantes que se están afinando, que es necesario para avanzar. Comento rapidísimo, elementos de transparencia climática, cómo deben reportar, cada cuándo y qué elementos todos los países. Segundo, la cuestión del financiamiento, como se ha estado diciendo, estamos cortos con respecto a las promesas que los países desarrollados habían hecho de montos de financiamiento para ayudar al resto de los países a adaptarse y a mitigar. Ahí hace muy bien México levantar la voz y decir, junto con muchos otros, decir, tienen que cumplir con sus compromisos. También este tema de que hay que darle más atención a la adaptación que la mitigación, etcétera. En cada uno de estos temas, todos ellos parte del Acuerdo de París, hay que avanzar y definir detalles para que se pase a una mejor implementación. Pero uno de los mayores temas, ya lo dije, es todos los países se ha hecho un llamado a que año con año prácticamente revisen sus esfuerzos y traten de ofrecer con toda transparencia y honestidad metas y esfuerzos mayores. Y yo vuelvo a insistir en el tema de la congruencia.
no podemos ofrecer simplemente buenas intenciones, firmar grandes iniciativas que se han venido generando, que qué bueno que se firmen. Lo importante es en casa, Eduardo, que empecemos a cambiar Claro. la inercia con la que veníamos, pero no solo esta administración, hay que decirlo, traemos ya bastantes años en que no estábamos haciendo las cosas bien, pero ahora se han exacerbado algunas cosas negativas, diría yo. Oye, dime, Adrián, pues ustedes se conocen, tú conoces a los brasileños, los brasileños te conocen a ti, te conocen los colombianos, te conocen pues de todo en América Latina, en Estados Unidos, por supuesto, es una figura relevante en el tema del que se trata ya en Glasgow. El comentario ya en corto con respecto al país, ¿qué te dicen con respecto a nuestro país? Mira, sí trata de ser objetivo. Primero, lo malo es que el mundo sabe perfectamente que México anda muy mal en este tema. Eso se sabe porque ya existen, operan mecanismos y reportes de transparencia desde hace varios años. Esto ya está ocurriendo. Entonces, si alguien intentara decir que nosotros somos una maravilla en renovables y en descarbonizar el país, pues el mundo se reiría calladamente porque dice, no, nosotros sabemos cómo están. Se sabe, vivimos en una caja de cristal. Eso es muy bueno para todos los países, Eduardo. Es bueno para Claro. crear confianza, es bueno para rendir cuentas, no solo nuestra población. Ahora tenemos que rendirnos cuentas entre todos nosotros en el mundo. Entonces, primera cosa, todo el mundo sabe que México está muy mal. Segunda cosa, sigue habiendo un espíritu, la verdad, muy constructivo. Nadie está atacando a México, pero en los encuentros y en las cooperaciones de tipo bilateral, regional, los diálogos que siempre hay con México, que siempre ha habido, hay una posición bastante constructiva, siempre la han tenido, la verdad, hacia México y buscan los países aliados, Estados Unidos, los europeos, siempre estar encontrando maneras de cómo ayudarle a México a avanzar. Son respetuosos, ellos saben lo que está pasando, pero, por cierto, ese no es el tipo de cosas que aquí se negocia, esos son diálogos bilaterales y que toman el lugar incluso antes de esta conferencia, después, es parte de diálogos que siempre se están llevando a cabo, pero lo que sí hay que decir es que no le va a durar a México mucho tiempo más esta, no sé si llamarlo paciencia o entendimiento, y la presión va a empezar a subir de varias maneras en los siguientes pocos años. ¿Por qué, Eduardo? Varias razones. La más importante, porque todos los países del mundo tienen que contribuir a la solución del problema. Hoy el mundo reconoce que tenemos que llegar a cero emisiones para mediados de siglo. Y cero y cero es todos. Entonces, un país como México, que emite en el orden de 700 millones de toneladas de dióxido de carbono al año y que va subiendo y que puede llegar a 900 o 1000, se van a necesitar. Hay que evitar esas toneladas. Entonces, no tiene ningún sentido, no es serio que digamos, es que China emite mucho más. Es que sí es cierto eso, pero estamos en una situación donde todos tenemos que hacer, para empezar, la parte que sí podemos. Y una cosa más, Eduardo, hay muchas cosas que pudiéramos hacer con buenas políticas públicas que no nos costarían dinero, que serían para beneficio de los mexicanos. Me parecería que falta un entendimiento de las cosas y por eso algunas políticas, sobre todo en materia de energía, son justo las contrarias a los que no son lo que necesita el ambiente y el planeta, las contrarias a lo que le conviene al pueblo de México y al gobierno de México, al presidente, pero como que hay alguna parte que no se entiende realmente. Oye, me están llegando comentarios en nuestras redes sociales, en nuestro WhatsApp, que te mandan felicitar y diciendo que luches, que en la medida de tus posibilidades luches porque México tenga un mejor papel en esta conferencia, que al menos se sepa, se queda claro que una cosa son los gobiernos y otra cosa son la sociedad civil comprometida realmente, porque, bueno, tendremos que platicar después, que yo no quiero abusar de tu gentileza, pero lo voy a hacer para próximas futuras ocasiones, pero ¿sabes qué? Bien dice Greta, bueno, bla, 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 los políticos son buenos para el taco de lengua, pero a la hora de los compromisos, quien está empujando es la sociedad civil en el mundo. Fundamental este punto que mencionas, y ahí yo diría rápidamente dos cosas de tu comentario. Primero, yo quiero reivindicar un poquito el papel de quienes hoy son funcionarios
en México tratan de hacer su mejor papel, tienen poco espacio de maniobra con respecto a algunas decisiones del señor presidente, pero también a la vez que respeto su trabajo, su entrega, profesionalismo, aquí están desvelados todos los días la Cancillería. También siempre apelo a su honestidad, a su integridad, de que hay aquí un balance entre lo que algunos consideran la lealtad, entre comillas, y otra cosa, lo que es correcto y es honesto. Y entonces debemos todos encontrar maneras de ayudarle al presidente que le vaya bien, pero que le vaya bien a México, o sea, que le vaya bien al presidente con buenas políticas, no que torzamos Claro. el mundo para acomodar a cosas que no le convienen al país. Entonces, siempre hay que mantener una actitud constructiva y positiva de los que estamos fuera, pero también crítica. Y en esa parte tenemos responsabilidades los actores no gubernamentales, de ser muy activos y sobre todo una cosa elemental es tratar de informarnos mucho. Le hace mucho daño a este tema y al debate en el país y a cualquier tema si las discusiones son de carácter ideológico, se polarizan, porque es como hablar de religión y bueno, pues cada quien tiene sus puntos de vista. Entonces, primero leamos, informémonos para que todos juntos, los que estamos afuera, pongamos presión, pero también ofrezcamos apoyo a movernos rápidamente a lo que le conviene al país y al medio ambiente. Y por otro lado, apoyemos de manera genuina, sin cortapisas, sin escatimar, cuando el gobierno tome buenas decisiones en algunos puntos, aunque no sean políticamente muy populares. Entonces, yo creo que aquí sí podemos nosotros como ciudadanos no gubernamentales, a diferencia de los compromisos, presiones y donde están metidos los de gobierno, Sí. ser muy honestos siempre, muy constructivos, apoyar donde se pueda apoyar, las cosas bien hechas, criticar y levantar la voz y decir, no queremos eso. No está bien que se use el combustóleo para generar electricidad, que se contamine, que se cause mortalidad prematura y además que paguemos más. Eso no está bien, señor presidente, pero si usted lidera un gran esfuerzo en energías renovables, pues no tenemos inconveniente que sea la CFE la empresa más exitosa del planeta en energías renovables. Entonces separamos, Eduardo, lo ideológico, que es un modelo de que quién debe hacer las cosas, con lo que es correcto. Lo correcto es cuidar la salud, el ambiente y al planeta. Entonces, nos toca separar eso para que no se nos enreden. Ni tú ni yo andamos buscando senadurías, ni ser el próximo presidente. Vamos a hacer lo correcto, vamos a mantener una posición constructiva siempre y muy crítica en lo que esté mal hecho. Adrián, te agradezco mucho la generosidad de estar aquí con nosotros, un buen trecho, un largo trecho que a nosotros nos alimenta en México, porque no tenemos visibilidad de lo que sucede, sino a través de los medios de comunicación. Y nada mejor, que es un magnífico regalo que podemos darle a nuestros televidentes, el tener una voz que está ahí, en donde están sucediendo las cosas. Te lo agradezco mucho. Te volveremos a molestar en estas semanas y así, porque finalmente, ¿sabes qué? Así uno contribuye en algo, en un granito de arena, a poner el tema en las dimensiones que necesite ser puesto para crear la conciencia ciudadana de que tenemos que atender este asunto que otros no entienden. Totalmente de acuerdo. Yo soy el agradecido por la invitación y será un gusto volver a estar Muchas contigo gracias. y con tu auditorio. Muchas gracias, Adrián. Un abrazo, cuídate, gracias. Estaremos en contacto, gracias.